Hola, buenas tardes a todos y todas en España, buenos días en Latinoamérica. ¿Qué tal? Hoy os voy a hablar sobre el mundo del cibercrimen. Antes de empezar, me gustaría recordar que este evento, CoronaCon, es un evento benéfico para ayudar con el tema del coronavirus, el COVID-19, y que se puede donar desde la página del evento directamente a la Cruz Roja, sin intermediarios. Se está llevando más o menos la cuenta del dinero recaudado, que estamos ya cerquita de los 30.000 euros, por lo que si donáis, no os olvidéis de mandar el justificante de la donación a la dirección de correo que hay ahí, info@conaco.com. Se puede donar tanto a la Cruz Roja de España como a diferentes países de Latinoamérica. Bueno, una vez dicho esto, os comento, en esta charla os voy a hablar sobre el mundo del cibercrimen, en concreto sobre cómo ha evolucionado, qué servicios usan los cibercriminales para llevar a cabo sus campañas de malware. Iré un poco más en detalle en cómo los malos consiguen el malware, cómo lo modifican y cómo comprueban si los antivirus los detectan. Y ya terminaré con un resumen y unas conclusiones. Mi nombre es José Miguel Esparza y soy responsable de Threat Intelligence del área de inteligencia en Bluelip. Bluelip es una empresa de ciberseguridad española. Estamos en Barcelona, hacemos también Threat Intelligence. Y anteriormente he trabajado en Fox IT, otra empresa de inteligencia en Holanda, y S21SEC en España, que supongo que conoceréis, una empresa de ciberseguridad también. Entonces, mi background es mucho el análisis de amenazas, análisis de malware y sobre todo también intentar sacar inteligencia sobre quién está detrás de las botnets y detrás de todas estas campañas de malware, por ejemplo. Me toca bastante hablar con otros colegas de la industria y también colaborando con policía en diferentes países. ¿Cómo ha evolucionado el mundo del cibercrimen? Pues bueno, en los años más o menos 80, 90, digamos que no existía lo que se conoce como cibercrimen, sino que había grupos de hackers que se dedicaban a comprometer sistemas y muchas veces más por diversión que otra cosa, para resolver retos. Al final de los 90 y al principio del año 2000, 2001, fue la época de los gusanos, que son virus que se autopropagan infectando más y más ordenadores. Virus, por ejemplo, gusanos como I Love You, Morris, Slammer, por ejemplo, son algunos nombres. Pero el objetivo en esta época seguía sin tener dinero de por medio. Se creaban virus para demostrar que podías hacerlo, eh, pero no había dinero de por medio. Era más para demostrar que eras más listo que la industria de antivirus, no se escribían virus para ganar dinero. En esa época había muchos antivirus y no tantos virus, como se significa un poco en la imagen que veis arriba, en lo del año 2002. Esto cambió alrededor del año 2005-2006, cuando el troyano bancario Zeus nació. Fue uno de los primeros virus creados con el único objetivo de ganar dinero y de robar a los clientes de los bancos. Entonces se vendía en foros underground, y fue en esta época, hasta más o menos el año 2010, cuando los troyanos bancarios se popularizaron mucho entre los cibercriminales. Se crearon nuevos troyanos basados en Zeus, porque al final el código fuente de Zeus se liqueó en diferentes foros, y también surgieron competidores como SpyEye y otros muchos, que robaron mucho dinero a mucha gente en esa época. En esos días ya las casas antivirus no podían estar al tanto de todos los virus que salían, y eso que muestra un poco la imagen de la parte de abajo del año 2012. Pero es que todavía queda mucho por venir. Allá por el 2013 se creó el primer ransomware con cierta popularidad, CryptoLocker. Un ransomware, para los que no lo sepan, es un virus que cifra los archivos y después pide un rescate para que se descifren. Ahora están bastante de moda. En 2014, una operación llevada entre la policía de diferentes países y diferentes compañías de la industria privada terminaron con la botnet de CryptoLocker. Pero se dieron a conocer los números, el dinero que había ganado los cibercriminales con esta botnet. Y por ello, como una especie de efecto colateral, se animó, digamos, entre comillas, a otros cibercriminales a hacer lo mismo y a copiar, digamos, ese modelo de negocio. Entonces ahí empezó el boom del ransomware, dejando los troyanos bancarios para los grupos más avanzados. Mientras que los criminales oportunistas pues cambiaron de los troyanos bancarios al ransomware. Después del ransomware vinieron los virus que usaban los ordenadores para minar, para generar criptomonedas. Y lo que tenemos hoy en día es una mezcla de todo esto, de troyanos bancarios, de ransomware, de cryptominers y muchos otros tipos de malware que no he comentado, pues como los stealers o los rats, por ejemplo.
Lo que generó toda esta creación de malware y este boom del malware para ganar dinero es la aparición de muchos servicios underground de apoyo al malware, digamos, y a su distribución. Para montar una botnet y ganar dinero hacen falta varias fases. Voy a comentarlo un poco desde el punto de vista del cibercriminal. Primero necesitas obtener el malware, necesitas malware, por supuesto. Después necesitas asegurarte de que el malware no es detectado por los antivirus. Después necesitas distribuirlo a tus víctimas. Una vez que están infectadas, necesitas conectarte a las máquinas comprometidas o, en su defecto, igual solo quieres robar las credenciales o robar el usuario y el password o tarjetas de crédito, por ejemplo. Después haces el fraude y, por último, te tocaría mover el dinero, digamos, y sacarlo para poder disfrutarlo. Siempre viéndolo desde el punto de vista del cibercriminal, ¿vale? Porque cuando robas dinero aparece en una cuenta y esa cuenta tienes que moverlo de alguna forma para que después puedas utilizarlo y limpiarlo, ¿no? Lavarlo. Para todas estas fases existen infinidad de servicios en la dark web, en la deep web, lo que se conoce como dark web y deep web, que te permite que las cosas sean mucho más sencillas. Únicamente con bitcoins o otro tipo de criptomoneda, como Monero, por ejemplo, y con la posibilidad de acceder a dark web es suficiente para que una persona sin conocimientos técnicos tenga una botnet funcionando en menos de una semana. Vale, estamos en 2020 y lo que tenemos ahora mismo es que el mundo del malware y del cibercrimen es una industria. Y es una industria que está en auge y genera millones anualmente. Al igual que un sector industrial cualquiera, por ejemplo, el sector financiero, el de seguros, hay proveedores, hay productos, servicios, canales de venta y clientes. Pues en el sector del cibercrimen tenemos exactamente lo mismo. En este caso, tanto proveedores como clientes serían los cibercriminales, solo que unos ayudan a los otros a cometer delitos gracias a los servicios y productos que venden. Podemos encontrar muchos servicios en todo este mundo del cibercrimen, en la industria. Desde, por ejemplo, alquiler de botnets. No necesitas crear tu propia botnet, no necesitas tener conocimientos muy técnicos, sino que te puedes pedir prestada una, digamos. Luego ir un poco más en detalle en esto. También puedes tener servicios que comprueban que un malware no es detectado. Supongo que conoceréis más o menos algunos de vosotros lo que es VirusTotal. VirusTotal es un servicio en el que tú subes un archivo y compruebas si el archivo es malicioso o no. Hay una serie de antivirus configurados, unos 50 más o menos, entonces te van a decir si ese archivo para ese antivirus en concreto es bueno o malo, ¿no? Pues en el mundo underground, pues también tienen un VirusTotal underground para ver si el malware que están generando los malos, digamos, se detecta o no. También tenemos servicios de hosting, a prueba de balas, se llama Bulletproof, que esto lo que hace es que cuando tienes tu malware alojado en este hosting, se va a ignorar o van a tardar mucho en responder cuando alguien reporta que un servidor suyo tiene malware, por ejemplo. Entonces, esto facilita que la campaña de malware dure durante más tiempo, en vez de cerrarse la botnet, por ejemplo, o cerrarse el panel de control al mismo día. También tenemos servicios conocidos como Pay per Install. Esto es, una vez que tienes el malware y previo pago de cierto dinero en bitcoins, los proveedores del servicio lo que van a hacer es ejecutar tu malware en un número acordado de víctimas. Y así de fácil. No tienes que hacer nada más. Tú pagas unos bitcoins y ese malware que tú tienes aquí te lo distribuyen y ya tienes víctimas dentro de tu botnet. Y esto es posible porque normalmente estas víctimas ya están infectadas con otro malware, o sea, pertenecen a una botnet que controlan los proveedores del servicio. Y entonces es tan fácil como, normalmente es muy fácil cuando una máquina está infectada con un malware, añadir y ejecutar otro malware. Eso es muy fácil. Después, ¿qué más servicios? Hay servicios de apoyo al fraude, como por ejemplo call centers y pues servicios de falsificación de documentos. Por ejemplo, en cuanto a los call centers, digamos que el malo quiere ver por qué una transferencia no ha funcionado, una transferencia fraudulenta, o quiere tener más información sobre una víctima, pero no habla su mismo idioma, por ejemplo. Entonces es posible hacer uso de un call center donde llamarán a la víctima hablando su mismo idioma, dirán lo que el criminal quiere decir, sea usando ingeniería social o lo que sea, y después reportarán la conversación al criminal. Y por último, para cerrar el ciclo, aquí estoy en un poquito alto nivel, no estoy yendo en detalle en ninguno de los servicios. También tenemos los servicios que ayudan al malo a disfrutar de su dinero, como os decía antes. Cuando roban a un cliente de un banco, ese dinero acaba en una cuenta, pero ahora ese dinero tiene que llegar de forma limpia al cibercriminal. Para eso puede contratar lo que se conocen como mulas, para que muevan su dinero o saquen el dinero de un cajero y después lo transfieran por otros medios al delincuente. Ya sea usando pues, criptomonedas, comprando productos y después revendiendo, lo que se llama como reshipping,
comprando oro, por ejemplo, y enviándolo a cierta dirección, etcétera. Todo eso lo podríamos englobar en servicios de lavado de dinero. Para combatir todo este mundo del cibercrimen, lo que hacemos es ir a los canales de venta, que os comentaba. Bueno, esto, espera, me he saltado, perdón. Los canales de venta es igual que, por ejemplo, ahora tenemos, pues, digamos, Internet. Los canales de venta para los cibercriminales lo que tienen son normalmente foros underground y markets underground. Markets underground, por ejemplo, puede ser como un Amazon en la dark web, que los cibercriminales van, ven el precio, lo pagan y recogen su mercancía, digamos, entre comillas, ¿no? Últimamente, en los últimos años, los delincuentes también están usando mucho grupos de WhatsApp, Telegram y Discord. Aparte, en los foros underground que comentaba, es difícil acceder. No cualquiera puede entrar, sino que deberías conocer a alguien que está dentro ya del mundo del cibercrimen. También se comercializa mucho usando comunicaciones privadas, normalmente a través de Jabber, ICQ, IRC o, como hemos comentado, WhatsApp, Telegram o Discord. En el caso de criminales ya no muy avanzados, se pueden encontrar anuncios no solo en la dark web, sino incluso en Facebook o YouTube. Estos servicios y los productos los consumen tanto criminales que buscan robar dinero a empresas y personas, como grupos más avanzados y financiados por gobiernos, por ejemplo, que intentan hacer más fáciles sus operaciones e incluso confundir sobre quién está detrás de los ataques. Normalmente un grupo, o al menos antes, los grupos que estaban financiados por gobiernos normalmente no usaban este tipo de servicios, pero últimamente, en los últimos años, sí que están usándolos. Entonces confunde un poco porque estabas acostumbrado a que estos grupos no hicieran uso de estos servicios, pero ahora al hacer uso de estos servicios lo que están es mezclando un poco. Entonces cuando ves actores, digamos, criminales que usan estos servicios ya no sabes bien si son los financiados por gobiernos, por ejemplo, o son cibercriminales un poco más de normales, ¿no? Digamos. Vale, lo que os comentaba antes, para combatir todo este mundo del cibercrimen, lo que hacemos es ir a los canales de venta, en los markets, en los foros y monitorizar qué es lo que pasa. Esto te da mucha inteligencia sobre quién vende qué, a quién, en qué foros o comunidades, qué actividad tiene esta persona en ese foro, si está activa en otros foros, en otros markets, desde cuándo. El tener monitorizada esta actividad da mucha información sobre cómo los malos interactúan y sobre a qué se dedica cada uno de ellos. Pero también hay criminales que no se dejan ver en foros y que obtienen los servicios a través de comunicaciones privadas, por lo que la monitorización de los canales de venta ya no es suficiente. En estos casos es donde entra el análisis de las campañas y análisis de malware, porque gracias al análisis de malware a gran escala se pueden extraer metadatos y propiedades de cada muestra de malware. Por ejemplo, se puede saber a qué servidor malicioso se conectan, con qué claves de cifrado se están comunicando con el servidor malicioso, a qué botnet pertenece o incluso a qué empresas u organizaciones tiene como objetivo. Es importante comentar que no es lo mismo ejecutar una muestra de malware en una sandbox, que te dirá a qué dominio URL se conecta en ese momento, y si hay suerte, porque igual puede que detecte la sandbox, entonces ya no veas ningún tipo de tráfico. Es diferente a tener un equipo de reversing que hace ingeniería inversa del malware y entonces puedes localizar, digamos, la configuración del malware, que es donde tiene posiblemente entre 5 o 6 dominios y URLs maliciosas a las que se puede conectar. Porque normalmente el malware lo que hace es intentar conectar con una URL o un dominio y cuando está offline o cuando no responde, va a probar con el siguiente para que la botnet, digamos, que tenga cierta resiliencia, digamos, aguante más, ¿no? De los dictamos. Una vez que se tiene estos metadatos para millones de muestras de malware, se pueden agrupar las muestras que pertenecen a la misma botnet o que usen la misma clave de cifrado para comunicarse, por ejemplo. Y entonces ya tenemos localizada la botnet o la campaña. Más tarde se podría analizar, ok, todas estas campañas, parece que estos dominios se están registrando con el mismo correo electrónico, por ejemplo, o que haya un patrón, otro patrón en el registro o en el path de la URL maliciosa, por poner un ejemplo. Entonces, esto nos puede ayudar a llegar a la conclusión de que el mismo criminal está llevando a cabo todas las campañas y seguir tirando del hilo desde ahí. En este caso, no monitorizamos la dark web, no monitorizamos los canales de venta, pero estamos monitorizando la actividad del cibercriminal y podemos crear un perfil de estos cibercriminales igualmente. Bueno, como os comentaba antes, una campaña de malware normalmente empieza por, primero, conseguir el malware,
Después, modificarlo para hacerlo menos detectable. Tercero, comprobar y testear que este malware lo detectan pocos o ningún antivirus u otras soluciones de seguridad. Y una vez que ya tenemos esto, pues ya podemos alojar el malware, distribuirlo, etcétera. Ahora me voy a centrar más en estas tres primeras fases: la adquisición del malware, la modificación del malware y el testeo del malware. Vale, pues vamos con la primera parte, adquisición del código malicioso. Esto sirve también para phishing o otro tipo de código malicioso, pero nos vamos a centrar más en campañas de malware. Un cibercriminal puede obtener malware mediante tres opciones: escribiendo su propio código, como es obvio, contratando desarrolladores que lo hagan, o simplemente la tercera opción sería comprando en foros y markets underground. Dentro de esta última opción, ir a un foro underground a buscar malware, tenemos otras tres opciones dependiendo del modelo de negocio que sigan los cibercriminales y dependiendo del tipo de malware que quieras comprar. Puedes comprar un kit de malware que se llama, tú pagas cierto dinero en bitcoins y te dan el malware. Normalmente junto con su panel de control, que es la parte del servidor donde se va a conectar el malware, donde vas a controlar tú los infectados, digamos. Otra vez, estoy hablando desde el punto de vista del cibercriminal, no es que quiera que hagáis esto. En ese caso, si algo no funciona, por ejemplo, he comprado el malware y no funciona, normalmente puedes hablar con el vendedor para pedir soporte, aunque en muchos casos no hay un soporte muy bueno en este tipo de modelo de negocio. Digamos, has pagado una vez y ya está. En algunos casos sí que puedes pagar más y obtener un mejor soporte. La segunda opción, puedes pagar un servicio, una suscripción mensual o anual para tener nuevas versiones del malware y tener soporte. Como veis, el mundo del cibercrimen funciona de forma muy parecida a las empresas de Internet de hoy en día, empresas legítimas. Por último, se puede usar un proveedor de malware as a service. Este término es muy conocido a día de hoy, malware as a service, y lo que hace es, tú no tienes que instalar nada, te lo dan todo hecho. Te dan el panel de control que han instalado previamente en un servidor, en un hosting, te dan el malware y te dan acceso a tu botnet. En algunos casos incluso te pueden ayudar a hacer la distribución del malware, pero no es lo normal. En cualquier caso, nos encontramos que sin conocimientos técnicos, pero con dinero, podemos tener una botnet en muy poco tiempo. Pagas mensualmente o anualmente por el acceso a esa botnet y ya está. Es como si fuera, digamos, Spotify o Netflix, el mismo tipo de plan, ¿no? Pagas mensualmente, anualmente y tienes el servicio. En algunos casos, en vez de pagar con tu propio dinero, podrías llegar a pagar con tus beneficios de la botnet o con parte de la información que estás robando. Que esa botnet, por ejemplo, está robando pues contraseñas y passwords y tarjetas de crédito, pues parte de esa información iría al proveedor del servicio, por ejemplo. Esta persona, conocida como Slavik, es un cibercriminal ruso que está en busca y captura por el FBI con una recompensa de $3 millones desde el año 2014. Slavik está relacionado con Zeus, como os comentaba antes, uno de los primeros troyanos bancarios, y CryptoLocker, también os comentaba antes, uno de los primeros ransomware que se hizo popular en 2013 más o menos. Menciono a Slavik porque es un claro ejemplo de esta primera fase que comento. Slavik es el creador de Zeus y empezó en el mundo del cibercrimen como desarrollador de malware. Escribía malware y lo vendía como un kit en foros underground, aunque también lo usaba. Estuvo varios años haciendo esto, su código se hizo público, se liqueó, digamos, en ciertos foros, surgieron competidores, se basaron en su código y entonces él decidió desaparecer de esa parte del negocio. Cambió su modelo de negocio. Dejó de vender malware, pero empezó a usar su propio malware, sin que otros lo pudieran tener, añadiendo funcionalidades más avanzadas para robar a clientes de bancos. Y no lo hizo solo, sino que buscó socios y formaron lo que se conoce como el Business Club. En este grupo de ciberdelincuentes, cada uno tenía un rol diferente. Slavik era el que desarrollaba el malware, otros distribuían el malware y otros se encargaban del lavado de dinero, por ejemplo. Había más roles. Y como os decía, Slavik es un claro ejemplo de dos de estas opciones para conseguir código malicioso. Venta de malware en foros y después el uso de las habilidades de desarrollo de malware para enriquecerse uno mismo. Sobre la opción de contratar a un desarrollador de malware o de phishing, en el mundo underground se pueden encontrar diferentes casos de este tipo, donde desarrolladores ofrecen casi cualquier tipo de desarrollo a medida, pidiendo un dinero extra si se quiere exclusividad y que el desarrollador no venda el proyecto a otros clientes. Un ejemplo de esto es este actor, digamos. Un ejemplo de esto es Dr. Predator, un criminal que ofrece servicios de desarrollo que van desde hacer páginas de phishing, scripts, paneles de control
o incluso diseño personalizado de páginas web. El precio mínimo en este caso para este criminal es de $80 por trabajo. Eso sin incluir la exclusividad. En cuanto a malware en venta, y ahora me centro más en malware que se usa para robar credenciales de los sistemas infectados, conocidos como stealers, tenemos diferentes rangos de precios. Tenemos, por ejemplo, arriba veis Vidar y Raccoon Stealer, que se venden por unos $200, $300 al mes, o malware como Capot o Predator, que se venden un módulo base por $65 y $150 respectivamente, pero a este precio se puede sumar, por ejemplo, diferentes add-ons, diferentes módulos que te permiten, por ejemplo, robar un tipo de credencial concreta. Por ejemplo, quieres robar criptomonedas, quieres robar wallets de criptomonedas, pues igual esto sería un módulo aparte. O quieres conectar a la víctima a través de un protocolo que se llama RDP. O quieres conectarte a través de la víctima a un banco, por ejemplo, hacerla que la máquina sea un proxy. Pues eso sería otro módulo y eso pues lo vas pagando aparte. Entonces vemos que cada una de estas opciones tiene sus pros y sus contras. El escribir tu propio código te da flexibilidad para hacer lo que quieras, no tienes que invertir dinero. Sin embargo, lo que se invierte es tiempo y se necesitan conocimientos muy concretos y muy avanzados. Además, el cibercriminal se tendrá que ocupar también de la distribución del malware, a no ser que sea parte de un grupo, como os comentaba antes. Y eso tiene que compensarle mucho en cuanto a beneficios, ya que se trata de mucho tiempo y mucho trabajo, ¿no? La segunda opción, contratar a un desarrollador, pues es muy fácil. Te aseguras también de poner las funcionalidades que necesitas en tu malware. La parte mala, pues que es caro. Es caro y encima si quieres mantener la exclusividad de solo tener tú ese código, vas a tener que pagar extra. Y pagas extra y bueno, como sabéis, en el mundo del cibercriminal tampoco te puedes fiar de todo el mundo. Entonces tú puedes pagar extra y aún así esta persona, este desarrollador puede seguir vendiendo ese trabajo a otros. La tercera opción, la de ir a markets y foros para contratar los servicios o conseguir el malware, es también muy fácil y más barato que contratar a un desarrollador. Sin embargo, en este caso no puedes modificar el código a tu gusto y cualquiera puede acceder a estos servicios. Por lo tanto, la detección del malware va a ser bastante alta, a no ser que te aseguren ese servicio en concreto, pues que van a hacerlo indetectable o después, si no, tendrás que hacerlo tú por tu propia cuenta. Lo que normalmente vemos es que criminales no avanzados ofrecen sus servicios de desarrolladores o compran código malware directamente en foros y los cibercriminales más avanzados desarrollan su propio malware o contratan servicios de desarrolladores buenos que tienen referencias ya en el mercado del cibercrimen. He mencionado antes el tema de hacer indetectable un código. Esta sería la segunda fase. Aquí podemos comentar tres opciones principales: el uso de packets y crypters, ofuscar el código y la firma del código. Para los que no saben qué es un packer o un crypter, el objetivo de ambos es esconder el código original del malware poniendo una capa por encima que lo oculta. Esto aquí hablamos de binarios, normalmente ejecutables. Para hacer una analogía, digamos que el código original del malware es un caramelo, un dulce, y el envoltorio es el packer o el crypter. Esto se pone este envoltorio para que los antivirus no detecten el código original del malware, que normalmente es más conocido que los envoltorios, que los crypters y que los packers. Entonces lo ponen ahí, normalmente los scripters y los packers cambian mucho más habitualmente que el código original, entonces se pone, digamos, esta capa encima para que los antivirus no puedan detectarlo. La diferencia entre packer y crypter es que el packer normalmente usa compresión para ocultar el malware, mientras que el crypter usa cifrado de código. Y en este contexto hablamos de Fully Undetectable, FUD, cuando los antivirus no pueden detectar el packer o el crypter. En cuanto a precios, bueno, existen packers y crypters públicos, pero que normalmente se detectan fácil por los antivirus. Y después existen servicios underground. Como os decía antes, pues se puede pagar una única vez por hacer un malware indetectable, pero esto no durará mucho tiempo, porque al día o a los 2-3 días normalmente los antivirus ya lo detectan, dependiendo un poco de cómo se distribuye el malware, si es muy de forma masiva o es un poco más target, ¿no? Digamos. Los cibercriminales también pueden suscribirse a un servicio mensual o anual, que siempre que mandas un malware para hacerlo indetectable te devolverá un nuevo binario que no sea detectable en ese momento. Y lo bueno de esto, entre comillas, es que el dueño del servicio siempre está trabajando en que su packer o su crypter sea fully undetectable. Y en estos servicios lo que es interesante también es que se puede usar todo a través de API, a través de API. Se manda el malware a través de API y se devuelve el nuevo binario que no lo detectan los antivirus. Aparte de los packers y los crypters, tenemos los ofuscadores.
Así como los packets y crypters se usan con ejecutables, los ofuscadores se pueden usar también con archivos de texto plano como código JavaScript, Visual Basic Script o los macros de documentos Office. La idea de los ofuscadores en este caso es transformar el código en algo difícil de leer y por lo tanto de analizar. Entonces se pueden usar diferentes técnicas como sustitución de nombres de variables y funciones, adición de variables o código muerto, cifrando las cadenas de texto, etc. Existen muchos ofuscadores legítimos en el mercado y muy usados. Por ejemplo, con código JavaScript o Java es muy popular en apps para Android, el Deskwork, por ejemplo. Esto sería legítimo. Y los precios pueden variar mucho dependiendo del tipo de ofuscador, si es legítimo o comprado en la dark web, si es un one time o suscripción, etcétera, yendo desde los $50 hasta los 3.000 incluso. Por último, en esta fase tenemos otro elemento importante a la hora de hacer un binario que sea menos detectable y es la inclusión de un certificado digital en el propio binario, confirmando que el binario es legítimo. Entonces, haciendo esto se evita que navegadores y el sistema operativo nos den avisos de que el binario no es legítimo o incluso que impidan que lo ejecutemos o descarguemos desde Internet. Esto se hace con software legítimo para poder ejecutarlo en ciertos sistemas operativos, pero también lo usan los cibercriminales para evitar detecciones y avisos al usuario. Existen certificados autorizados por organizaciones que son más sencillos, son más baratos, que son los OV, y los llamados EV, que vienen extendidos, que dan de un extra de confiabilidad, ¿no? Necesitando un token para poder firmar archivos, un token físico ahora mismo, y son más caros. Los primeros se mueven entre los $300 y $500 y los segundos van a partir de los $1.300. Y según los propios delincuentes, merece la pena pagar por un certificado de tipo EV porque el ratio de sistemas infectados cuando se usa un binario firmado con este tipo de certificado pues es mucho mayor. Vale, entonces tenemos ya el binario modificado con un packer, un crypter, está ofuscado, lo hemos firmado digitalmente. El siguiente paso es comprobar que los antivirus no detectan el binario. Para ello existen servicios, como no, en todo este ecosistema del cibercrimen donde se puede testear, lo que os comentaba antes, un tipo virus total, pero underground. Y la diferencia, sobre todo la mayor diferencia, es que estos servicios se llaman no distributed scanners, porque a diferencia de virus total, las muestras que se analizan ahí no se van a enviar a las casas de antivirus. Tú cuando subes algo a virus total, automáticamente ese archivo se manda a todas las casas antivirus. En el caso de estos servicios underground, obviamente no se mandan. Entonces, se aseguran que estos binarios no se filtrarán a los buenos antes de tiempo, digamos. En este tipo de servicios se pueden escanear archivos, pero también URLs y dominios. En el caso de URLs y dominios, lo que se hace es comprobar si un dominio URL dado está incluido en una lista negra o blacklist. Entonces, de los diferentes proveedores de seguridad. No se analiza como tal esta URL o este dominio. En cuanto a lo de escaneo de archivos, existen dos tipos diferentes de escaneos, estático y dinámico, los que se basan en comprobar la detección contra muchos motores de antivirus y donde el binario no se ejecuta, eso sería análisis estático, y ese es el caso, por ejemplo, de virus total. Y después tenemos los que se analizan ejecutando el binario de máquinas virtuales, donde en cada máquina virtual tenemos instalado un antivirus diferente. Entonces, se monitoriza si el antivirus detecta el malware o no, y esta es la parte que se llama análisis dinámico. Obviamente el análisis dinámico es lo que es más fiable porque se acerca más a la realidad de cuando el malware se va a ver lo va a abrir a una víctima, digamos, pero también es más caro. Como ya es habitual, estos servicios se ofrecen con un modelo de precios de pago por cada comprobación, pero también puede haber diferentes rangos de suscripciones, dependiendo de las funcionalidades, el número de archivos que se pueden escanear por día, por hora, si son escaneos estáticos o dinámicos, etcétera. Esta imagen, por ejemplo, que estáis viendo es de un servicio que se llama DynCheck y en concreto son los precios por escaneos en estático. Como veis, pues cuesta un céntimo de dólar por cada escaneo contra un motor antivirus, 32 céntimos contra 32 motores y después tenemos suscripciones mensuales, $25 al mes por 3.000 escaneos, $39 al mes por 9.000 escaneos. Y en esta última opción se podrían enviar archivos por API, por ejemplo. Y estos serían los precios de análisis dinámico o runtime, también en DynCheck, que sería 13 céntimos por único check contra un único antivirus. Después casi $3 por todos los antivirus, los 23. Y después $25 al día por 25 escaneos, $35 por 40 escaneos. Entonces, como veis, os decía antes, este tipo de anuncios y planes que se ofertan se parecen mucho a los planes que podemos ver en Netflix, HBO o Spotify de servicios legítimos de Internet hoy en día. Bueno, antes de terminar,
También quería mencionar también que los cibercriminales actúan de diferente forma dependiendo de su localización, su cultura, su entorno y su situación política, incluso personal. Por ejemplo, normalmente los cibercriminales avanzados rusos nunca atacan a empresas o personas rusas, sino siempre tienen objetivos fuera de Rusia, Estados Unidos, Canadá, Europa, y tiene una razón de peso aquí, porque la policía rusa no puede detener a los cibercriminales si no pueden abrir un caso contra una empresa que tenga un objetivo, una víctima, que sea una empresa o persona en Rusia. Por muchas pruebas que haya contra otro tipo de objetivos, si no hay personas o empresas que se van afectadas en Rusia, las autoridades rusas no pueden hacer nada. En Latinoamérica, sin embargo, los cibercriminales normalmente tienden a atacar a sus paisanos, digamos, atacando a su mismo país o región. Tampoco son iguales los servicios underground ofrecidos en Rusia que en Latinoamérica, por ejemplo. Esto es porque las comunidades son diferentes, incluso la cultura tiene mucho que ver. En Rusia son más sofisticados y técnicos, mientras que en Latinoamérica en general se busca el beneficio rápido, aunque para ellos tengan que usar técnicas que se podrían considerar simples o incluso cutres, ¿no? Pero que funcionan igual. E incluso la comunicación, los canales de venta tampoco son los mismos. Se usa Jabber en Rusia, en Latinoamérica se usa más IRC y aplicaciones tipo pues, WhatsApp o Telegram. Y bueno, ya para terminar, me estoy pasando un poquito de tiempo, parece, un pequeño resumen. Como os he contado, el mundo del cibercrimen ha evolucionado mucho en la última década y es una industria que sigue evolucionando y que genera muchos millones anualmente. Estos servicios del mundo del cibercrimen hacen que sea muy fácil para agentes sin conocimientos el convertirse en ciberdelincuentes. Y existen servicios para casi de todo, desde la compra de malware, la modificación y testeo por antivirus, distribución, lavado de dinero, etcétera. Contra esto podemos usar Threat Intelligence, la inteligencia que obtenemos de monitorizar los canales de venta de estos servicios y de analizar el malware y tracking de campañas. Y gracias a estos elementos pues podemos crear perfiles de actores, hacer un seguimiento de las actividades, podemos defendernos mejor, etcétera. Y por último, en el mundo de la ciberseguridad, la colaboración entre empresas e investigadores es muy, muy importante. Hemos visto que los malos colaboran entre ellos, tienen su ecosistema, así que es imposible ganarles la partida sin colaborar entre nosotros. Para ello hay iniciativas como la Community de Blue Leaf, por ejemplo, que permite de forma gratuita estar al día de las campañas, intercambio de IOCs, indicadores, es posible usar las sandbox que hay, etcétera. Entonces, hasta aquí la charla de hoy. Ahora a ver si tenemos alguna preguntilla por ahí. ¿Tiene algún seguro o acceso a la información de dirección? ¿Cuál serían los primeros pasos para iniciar en el mundo de Threat Intelligence? De Threat Intelligence. Eso. Bueno, hay diferentes partes aquí, digamos. Una parte es la de... Bueno, dentro de Threat Intelligence, digamos que está dividido en muchas partes pequeñitas, ¿no? Está más la parte de análisis de malware, la parte de Threat Hunting, que yo creo es más la que une diferentes puntos, ¿no? Diferentes puntos de las investigaciones, atacabos, digamos. Y para empezar, pues lo de siempre, pues leer libros, tutoriales, cursos, empezar en alguna empresa que igual al principio no vas a empezar con Threat Intelligence, pero empezás desde un poquito más abajo y vas mejorando. Y sobre todo lo que diría yo son las ganas y meter horas a todo este tema. Hay mucha documentación en Internet, muchos libros y cuando se aprende sobre todo también es cuando estás trabajando. Se hablaba también sobre cuánto cuesta un malware, ya lo he comentado un poco. Más que en Bitcoin se establece el número de dólares, pero como sabéis, el Bitcoin pues, y todas las demás criptomonedas varían mucho los precios, entonces se establece el precio en dólares y después se hace el pago en Bitcoins. ¿Cuáles libros recomendarías, José? ¿Qué libros? Bueno, si queréis lo comento luego por Twitter, digamos, porque ahora mismo, o sea, tengo varios que son más de malware, por ejemplo. Es que depende un poco de la base de cada uno. O sea, si tu base no sabes nada de malware, por ejemplo, yo te diría aprende un poquito de malware primero porque si no después no vas a entender las cosas del Threat Intelligence. No vas a saber que todo este mundo del cibercrimen y tal, también tienes que saber cómo funciona un malware, ¿no? Que todo el tema de los scripters, los packets, para conocer un poco todo el sistema y todos los servicios que existen. Vamos, Entonces, es complejo, pero bueno, luego os pongo unos libros en Twitter, por ejemplo. es un camino, como en todo. Sí. Si es confiable contratar los servicios y si tiene riesgo de que te hagan un fraude. Hombre, sí. Cuando comercias con cibercriminales, es lo que tiene, ¿no? Hay muchos, cuando estás monitorizando foros underground, por ejemplo, ves que muchos usuarios los han baneado. Y los han baneado porque lo que están haciendo es fraude o están solo, digamos, intentando que el servicio contrario, la competencia, digamos, poner comentarios negativos. Entonces, no te puedes fiar del todo. Lo que funciona esto
en el mundo del cibercrimen son los contactos y las referencias que comentaba antes, ¿no? Si tú quieres contratar un desarrollador que sea bueno, pues referencias es lo mismo que el día a día nuestro, ¿no? Cuando tú quieres contratar a alguien en tu empresa, lo que buscas son referencias y después pruebas de que esa persona es buena, ¿no? Pues lo mismo se hace en los foros underground también. Vale, intento responder Sí. igualmente en el chat de la transmisión si hay alguna duda más y veréis un poco en Twitter, pues también me podéis preguntar por ahí, ¿vale? Venga, muchas gracias. Vale, José, muchas gracias. Buen día. Gracias, Alexis. Chao.